este responsable del alcalde es una chanchería. Esta avenida de aquí es de las más transitadas de los mercados aquí en Lima. Es Candela. El alcalde está cometiendo acá abuso de autoridad 1. Está cometiendo delito contra la salud pública. El tema de siempre, ustedes saben, control del microtráfico, pandillas, fronteras invisibles, que este aquí para abajo es mi territorio, que este aquí para arriba es el mío, y si usted lo cruza, se dan bala y así sucesivamente. El problema de todas las favelas. ¿Y vive en una habitación o en un apartamento solo? No, una habitación. Compartiendo con otra gente en la misma casa. Claro, con un hijo que ya ha sido chambero. Aquí toca agarrar bien la cámara duro, porque este lugar tiene fama de que en cualquier momento puede venir alguien y se la jala y usted mira y ni siquiera se da cuenta qué pasó. Amigos, sean bienvenidos a la ciudad de Lima, capital de Perú. Y miren estos alrededores. Este barrio de aquí se llama Barranco. Sin duda alguna, una de las caras más bonitas de Lima, Perú. Y si no me creen, vean esto desde arriba. Este es el Airbnb que alquilé aquí en la ciudad. Pero quiero mostrarles desde aquí, desde arriba, cómo se ve este lugar. Miren esto, señoras y señores. Qué lindo paisaje esta cara de Lima, ¿no? Precioso. Salida al mar allá. Todo este barrio se llama Barranco, que está como muy pegado a lo que es Barranco, San Isidro, Miraflores, toda esa burbujita, la parte linda de Lima, pero de verdad que es muy bonito. La imagen habla sola. Y desde aquí abajo se pueden escuchar todas las aves de este lindo parque. Un lugar de la ciudad muy tranquilo, muy verde, enfrente del mar, con diseños en arquitectura bastante modernos. Pero a pesar de que hemos venido a este país a recorrerlo todo y a conocer todas sus caras en playa, sierra y selva, a Lima no hemos venido para conocer esta cara, que por cierto es una de las caras también turísticas de la ciudad. Hemos venido a conocer su historia, del asentamiento humano más antiguo del Perú, que explica mucho el fenómeno de las favelas peruanas. Y para eso tengo que meterme por una de estas calles, encontrar una estación de metro y llegar hasta otra que atraviesa toda la ciudad, llamada la estación de Gamarra. Así que sean bienvenidos a esta exploración urbana de las favelas peruanas. Siga mi hijo que se ha puesto y vamos a darle. Lima, Perú es una ciudad de contrastes. De verdad que miren estos barrios tan bonitos, tan verdes, la vegetación, el señor con su trompeta. Estamos en América Latina, sí señores. Y a pesar de que hay lugares de la ciudad que están muy bien planificados, la gran mayoría de esta ciudad, por lo menos sus habitantes, se quejan de que la urbanización aquí no ha sido muy bien planificada, que digamos. ¿Por qué hicieron esta ciudad así? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué existen este tipo de invasiones en los cerros? Creo que mi estación de metro es un poquito más para allá, avanzando unas cuadritas. Primera vez que ando por aquí, caminando en estas calles de Lima. Y aquí voy yo, solo con mi camarita. Miren esta cara de Lima tan bella. Seguimos aquí en el sector de Barranco. Miren estas estructuras, estas casas antiguas que nos cuentan una historia de la antigua Lima y de la Lima moderna también al mismo tiempo. El acceso al mar es por allá. Autos modernos, autos de lujo. Buenos días, señor. ¿La estación de metro por dónde es? La estación del metro. Sí. ¿Hacia qué dirección? Voy para Gamarra. Ya. Mira, la estación del metro, la más cercana vas a avanzar esta calle. La que viene, te vas a encontrar, esa es la avenida Pierro, de frente. Y ahí me la encuentro de una. Tú eres el que vive en Canadá. Sí, señor. Estoy aquí dándole a los videos a la limeña. Te sigo. Hermano, muchas gracias. Te sigo, he visto todos los videos los que has hecho por el mundo entero. Y bueno, gracias. Son muy buenos. Gracias. Son muy buenos porque son muy informativos. Entonces, como te digo, para que salgas al... No, pero ven acá. Lo que pasa es que tú quieres ir a Gamarra, sí, pero te quieres ir en el tren. Claro. Entonces es diferente, tienes que salir de esta calle, la que sigue, de este lado a tu izquierda, hay una parada. Sí. Ahí hay pasa un bus celeste, toma derecha un señor que es el fiscal, el que chequea los buses. Listo, hermano. Ahí te agarras tu tren a Gamarra. Gracias. Gracias. Mejor dicho, como quien dice, siga caminando para allá. Con esto trataremos de tomar un bus que me lleve a la estación, que me lleve a la otra estación, destino final. Miren qué lindos estos parques, estas plazoletas. Allá está la policía con unos chicos que se ven bastante sospechosos. Hay mucha presencia de la policía en esta zona. Ahí está el carro.
Y sí están como deteniendo a unos pelados que están ahí haciendo quién sabe qué. Según me indicaron ya varias veces, en esta intersección debo tomar un bus azul, un bus celeste. Al parecer en esta zona de Lima no toma el bus en la parada de bus. Eso es un buen indicio, ¿no? Un indicio de organización. No sé si sea solo en esta región de la ciudad o en toda la ciudad, estamos a punto de averiguarlo. Acá estoy en la estación de bus, me dijeron que era un bus celeste. Ese tiene cara de ser celeste, pero no sé muy bien. No, ese no era. Allá viene otro celeste, todos los buses son celestes. Este es el que va para la estación de Ayacucho. Estación de Ayacucho. Gracias. Listo. Si no estoy mal, esa estructura metálica grande de allá debe ser la estación de Ayacucho. Más o menos una media hora en este bus que se acaba de ir para poder llegar a la estación que corresponde, ¿no? La que me toca. Y bueno, está interesante la estación porque está gigante, vean eso. Es una cosa seria de estación de metro o de tren. Es un tren elevado, si no estoy mal, vamos a averiguarlo en contados instantes. Antes de subirse a la estación toca tener su tarjetica, comprarla. Esto costó 10 soles, que la tarjeta más el pasaje, que realmente no sé cuánto cuesta el pasaje, pero ahí entramos. Y este es el mapa, estamos en Ayacucho y yo voy para acá, para Gamarra. Unas escaleras bien largas, amigos, pero vamos bien. Sistema de transporte público de Lima hoy domingo me ha tratado bastante bien, me ha tratado con cariño. Creo que está un poquito lleno. Allá se fue mi tren, completamente lleno. No me pude subir. Ah, ya voy entendiendo cómo es el maní por acá. Aquí viene nuestro intento número 2 por tomar el tren. Espero que no venga muy lleno, por favor. Vamos a ver si contamos con mejor suerte esta vez. Viene repleto. Miércoles. Adiós, intento número 2. Nada que logro subirme en este berraco tren. Intento número 3. En este me voy a embutir, cueste lo que cueste. Intento número 3, fallido de nuevo. Ahí viene nuestro cuarto intento por subirnos en este tren. Vamos a ver. Después de una conmovedora y muy íntima experiencia con los habitantes de la capital peruana en su metro, hemos llegado a la estación de Gamorra. Y todo esto que está aquí son los alrededores que vamos a turistear, a conocer, mientras buscamos nuestro acceso al cerro. Esto es un río de gente. Esto va a ser toda una experiencia. Caminar entre estas calles está realmente interesante. Vamos a comenzar nuestra exploración desde la esquina de allá. El tráfico aquí es tan tremendo que la gente apaga el auto.
Todos estos autos que están aquí están apagados porque no se mueven. Es impresionante la cantidad de gente que se mueve en este sector. Aquí en esta sección se divide en varios mercados. Voy a tratar de hablar porque hay mucho ruido alrededor. Pero esta reja corresponde al famoso mercado de Gamarra y hacia allá queda La Parada, que son dos mercados muy importantes, razón por la cual existe el cerro que vamos a visitar. Este mercado de Gamarra es muy conocido a nivel mundial y uno sabe que va entrando a Gamarra porque hay una gran reja, que es esta reja de aquí. Esa reja la pusieron años después para garantizar un poco la seguridad del lugar y aquí oficialmente ya estamos. Vea la gran reja. Estamos en Gamarra. Este es el mercado textil más importante de América Latina. Alrededor, en esta ciudad, hay muchas fábricas textiles. Aquí se hace ropa para muchísimas marcas reconocidas. Y también se sabe que en esas mismas empresas, industrias, plantas textiles, sacan la misma prenda con el mismo logo, la misma marca, y la revenden aquí a precio económico. En este mercado textil se encuentra de todo. Aquí no solo venden en las tiendas, estas son las tiendas, sino que también en la calle. Hay comercio formal, informal, hay chicos que llevan sus ganchos llenos de ropa. Todos esos son edificios llenos de pisos y pisos de ventas. A esto me refiero, ¿no? Que ya estoy un poquito más alejado de la multitud. Aquí ya hay un poquito más de paz. Aquí ya se puede respirar un poco más. Entrar a este sitio es candela, es muy lleno. Salen burbujas, yo no sé por qué hay tantas burbujas en el aire. Aquí encontramos la razón principal. Este señor tiene una metralleta de burbujas, vea. Aquí toca agarrar bien la cámara duro, porque este lugar tiene fama de que en cualquier momento puede venir alguien y se la jala y usted mira y ni siquiera se da cuenta qué pasó. Aquí salir a correr es muy difícil porque, pues, ¿a dónde? Esto parece Tokio. Aquí es la ley del que más empuje. Estamos saliendo de Gamarra y entrando a La Parada. Este es otro mercado justo al lado. Gamarra es puro textil y es un poco más formal dentro de lo que se puede decir, porque tiene edificios, tiene tiendas, tiene locales. Así también sea súper informal en su alrededor. Y pasando la calle hacia este lado, tenemos todo esto que es el comienzo del mercado de La Parada. Aquí ya no es textil, ya es frutas, verduras, comida y así como lo ven, súper informal, al lado y lado de la acera, puros kiosquitos y tiendas de comida. Y esta reja de aquí ya es la entrada oficial al mercado de La Parada. Vamos a ver cuáles son sus diferencias. Vean, aquí están todos estos tuk-tuk peruanos. Esto en realidad que parece un poco la India, por los tuk-tuk y por el caos vehicular y la cantidad de gente que hay afuera. Es impresionante. Y el cerro que vamos a visitar, que se llama el Cerro de San Cosme, es toda esa montaña que se ve allá de fondo. Es un cerro de ladrillo y casitas, un ícono de las invasiones de los 50 aquí en Lima, un ícono de la gentrificación que vivió esta ciudad por parte de todas las comunidades que vivían en la sierra y se fueron hacia el mar, ciudades como Lima buscando mejores oportunidades y haciendo estos asentamientos como la montaña que tenemos de fondo de forma empírica. Y en ese entonces de forma ilegal hasta que ya fue reconocido como un barrio de la ciudad de Lima. Pero si nos damos cuenta, sí, aquí el mercado de La Parada es otro tema, ¿no? Se ve un poquito más descuidadito, se ve un poquito más empírico. Vean toda esa cantidad de desperdicios orgánicos que tiran aquí, ¿no? El señor, por ejemplo, ahí está recolectando, eso son puras verduras, frutas, vegetales, de todos los negocios alrededor, lo que ya no sirve y lo tiran aquí, pero eso tiene una función. Vamos a ver si más adelante encontramos un poco más de información. Sí, señor. Buenos días. Como ustedes pueden ver, esto es obra del alcalde. Te revisan todo. Cuando tienes un negocio, carnet de sanidad, licencia, permiso, tasa al día en todos tus tributos. Y si no pagas nada, estás mal, te pone una multa, luego coactivo, que llega hasta 10.000, 15.000 soles. Y si no, te embarga todos tus bienes. Sin embargo, el alcalde, mire cómo está, ve. Este responsable del alcalde es una chanchería. Este responsable está cometiendo, mírenme bien, ve. Y tomando las cosas claras como son, de acuerdo a la ley, de acuerdo al Código Civil y Penal y Constitucional. El alcalde está cometiendo acá abuso de autoridad 1,
está cometiendo delito contra la salud pública. Yo hablo por los hechos, porque son una banda de delincuentes, porque acá es un delito lo que está cometiendo. Este es otro pedazo, otra sección donde botan todas las basuras, puro orgánico. Y aquí llegan estos señores, ¿no? Este es un trabajo que sale gracias a los desperdicios que lanza la gente aquí en los negocios, como estos dos personajes de aquí, como la señora que está también aquí recogiendo, y recogen pues todo lo que tiran los negocios con una función específica, ¿no? Y realmente eso se resume a 3 funciones, ¿no? Hay muchas de estas familias que tienen puercos, chanchos en la casa, de ahí recogen comida para sus animales. También, dependiendo del estado de la comida, recogen de aquí algunos alimentos para ellos mismos y sus familias, y en últimas de aquí también sale para revender en algunos barrios y bien arriba en lugares donde difícilmente llega algo. Entonces esas personas lo que están haciendo es reciclar y darle una segunda oportunidad a los desechos orgánicos de la ciudad. Y ahí nos vamos acercando poco a poco a la región del cerro que venimos a explorar, el cual existe gracias a toda esta dinámica social y comercial que tenemos en estos dos mercados, en este y en el de Gamarra que vimos anteriormente. Esta avenida de aquí es de las más transitadas de los mercados aquí en Lima. Es Candela, tiene fama de ser bastante peligrosa. Y aquí básicamente comenzamos a subir o a entrar en el cerro San Cosme. Es muy curioso que la entrada principal al barrio ya San Cosme esté con rejas, ¿no? Y aquí comenzamos el recorrido en el famoso barrio San Cosme de la capital. Lo que pasa es que San Cosme está constituido sobre un cerro, ¿no? Es el cerro San Cosme. Por allá en la década de los 40, 1940, empezaron a llegar las primeras familias, los primeros grupos de personas. En ese entonces había 80 personas viviendo aquí en el barrio. Pero gracias a la actividad comercial de los mercados que acabamos de visitar, el de Gamarra, el de La Parada, pues aquí era el sitio estratégico para venir a crear familia y a estabilizarse, ¿no? Ya que era simplemente bajar del cerro y ahí estaba la actividad comercial para ganarse la moneda, para buscar el sustento del día a día, el alimento, usted sabe cómo es la vuelta. Entonces poco a poco comenzaron a llegar aquí más y más y más familias. En la década de los 50 vivían alrededor de 100 personas nada más aquí, pero como nos damos cuenta, esto es una jungla de asfalto que ha bordeado y decorado todo el cerro con pavimento y ladrillo. Aquí seguramente también viven las personas que se encargan de los tuk-tuk y todos esos negocios que vimos en el mercado. Mucha gente que vive aquí trabaja allá, en los mercados que vimos en el principio del video. Lo que pasa es que esta ciudad ha tenido varios momentos. Hubo un momento importante que fue un terremoto que sacudió la capital de Perú. Y ahí comenzaron también algunos asentamientos humanos para volver a encontrar de alguna forma un hogar. Hogares que miles de familias perdieron gracias a esa catástrofe natural. Pero también están las catástrofes sociales y económicas de este país, haciendo que muchas personas que viven en la sierra, al no tener oportunidades laborales por allá arriba, decidieran venir a la capital. ¿Y qué es lo primero que encontraban como actividad económica esas familias? Pues el mercado de Gamarra y el mercado de La Parada. Por ende, terminaban cogiendo aquí alguno de estos terrenitos para construir su casa. Todas estas casas que vemos alrededor, pues como todas las favelas que tenemos a nivel América Latina, son construidas empíricamente. Miren ese gran y gigante tanque de agua en concreto, ¿no? Ese es un tanque de agua que le da agua potable pues a muchas de las personas de aquí, a las familias de este barrio. Hoy en día el 90% de las casas de aquí tienen los servicios básicos, ¿no? Que es agua y electricidad. Pero eso ha sido un trabajo de muchos años. Hola chiquitín, ¿cómo va la vida aquí en San Cosme? Pues por muchos años este barrio fue y tuvo fama de ser uno de los más peligrosos de Lima. El tema de siempre, ustedes saben, control del microtráfico, pandillas, fronteras invisibles, que este aquí para abajo es mi territorio, que este aquí para arriba es el mío, y si usted lo cruza se dan bala, y así sucesivamente, el problema de todas las favelas de nuestro continente, ¿no? Y a eso sumándole que pues el mercado de La Parada está aquí nomás abajo. Ese mercado también siempre ha tenido fama de ser bastante caliente. Ahí pasa de todo, hay bandas de atracadores, roban. Es un lugar bastante inseguro, sobre todo para alguien que quiere entrar con una camarita a grabarlo. Y en ese mercado de La Parada pues se veía de todo, ¿no? Extorsión y mucho tipo de crimen. Hace unos años entonces intervino la policía, hicieron algo llamado el desalojo de La Parada, lo que también se conoce como la hora cero del mercado de La Parada. Ese evento de la hora cero en el mercado de La Parada fue conocido por todos los peruanos. Eso fue una guerra civil, un campo de batalla donde se daban plomo con la policía, y eso duró algunos días y dejó bastante muerto. Y desde aquí, desde la cima, les presento a Lima, Perú. Se ve mucho de la ciudad
Allá de fondo, esos grandes edificios, por allá es donde queda todo esto de Miraflores, San Isidro. Allá queda el cerro este grandísimo que está en el borde del mar. O sea, el Pacífico queda para allá. Estamos lejos de la casa, viendo la ciudad desde esta linda escalera. Aquí encuentro un edificio donde se alquila un cuarto. Se alquila cuarto. Me pregunto, ¿cuánto costará y cómo lucirá ese cuarto? ¿Quieren salir en el video? Sí. ¿Quiénes? ¿Ustedes? Sí, ¿Y cómo se llaman ustedes? ¿Cómo son sus nombres? Corianca. Una por una, tú. Flavia. Flavia, ¿y tú? Corianca. ¿Y dónde viven ustedes? ¿Ustedes están con la familia que está comiendo ahí? Ah, bueno, saludos a la familia, que coman rico. Chao, chicas. Chao. Ellas dijeron, yo quiero salir. Yo solo cumplo órdenes. ¿Cómo? Agárrala de acá, de acá, la colita. Ahí no, mano, ya, es que te saca el cuello. Mira cómo lo reconoce, mira su jefe, mira. Oh, está que te aguaitan. ¿Estás curioso o no estás curioso? Oh, ya, se limpia las orejas, mira. No, es que está lleno de pulgas, hermano. ¿Y usted vive solo o con quién vive? Yo vivo solo con mi mono. ¿Y vive en una habitación o en un apartamento solo? No, una habitación. Compartiendo con otra gente en la misma casa. Claro, con un hijo que ya ha sido chambear. Hola, perrito, tranquilo. Señora, usted va a hacer el primer ceviche que yo pruebe en Perú. ¿Y esto de qué pescado es? Le he echado ajinomoto, sal, pimienta y apio, guión, ajo. Oiga, de verdad que este cevichito está rico. Está bien bueno y el picante justo está perfecto. ¿Cómo llaman estos? ¿Ah? ¿Mototaxi le dicen? Y bueno, amigos, espero que les haya gustado el recorrido. Ese fue el Cerro San Cosme, aquí en la ciudad de Lima. Video número 1 de una saga que va a estar muy interesante. Nos vemos en el próximo. Chao, Lin. Este es hecho reversa. ¡Avance! Listo, hermano, gracias. ¿Cuánto le debo? Gracias.